Bienvenido a la lección sobre ecuaciones diferenciales exactas. Otro tipo de ecuación que aparece con bastante frecuencia en física e ingeniería es una ecuación exacta, una ecuación diferencial en la forma m de x, y de x más n de x, y de y es igual a 0 o la forma que se muestra aquí a la derecha es una ecuación diferencial exacta si m de x, y 510 más n de x, y corresponde al diferencial de alguna función big f. Recuerde que si f grande es igual a c, entonces el diferencial f es igual al parcial de f con respecto a x 510 más el parcial de f con respecto a, y de y es igual a 0. Una ecuación diferencial exacta es un campo vectorial conservador en el que la solución implícita es la función potencial big f. Para probar una ecuación diferencial exacta, comprobamos. Para ver si el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x para resolver una ecuación diferencial exacta, necesitamos encontrar una f grande llamada función potencial. Para hacer esto resolvemos el siguiente sistema de ecuaciones: el parcial de f con respecto a x es igual a m, y el parcial de f con respecto a y es igual a n. Puede ver de dónde provienen estas ecuaciones comparando el diferencial f y la ecuación diferencial. Observe que el parcial de f con respecto a x debe ser igual a m y el parcial de f con respecto a y debe ser igual a n, y la solución serán las ecuaciones big f de x, y igual a c. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide que encontremos la solución general para 2x más 2, y de x es igual a 0. Escribamos primero la ecuación diferencial en forma diferencial. Podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510, que nos da 2x 510 más 2, y de y es igual a 0 en esta forma. Observe que m de x, y es igual a 2x y n de x. La y es igual a 2 y, a continuación, comprobamos la exactitud comprobando si el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x. El parcial de m con respecto a, y es la derivada de 2x con respecto a y, tratando a x como una constante. El parcial de m con respecto a, y es 0 y el parcial de n con respecto a x es la derivada de 2 y de spectator x, que también es 0 porque los parciales son iguales. Tenemos una ecuación diferencial exacta, lo que significa que ahora necesitamos para encontrar f grande de x, la y es igual a c, de manera que el parcial de f con respecto a x es igual a m, y el parcial de f con respecto a y es igual a n. Podemos empezar con cualquiera de las dos ecuaciones. Comencemos con la primera ecuación. Si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x, podemos recuperar la mayor parte de la función big f, pero recuerda cuando, al determinar el parcial de f con respecto a x, tratamos y como una constante y, por lo tanto, al integrar en lugar de tener una constante c, tendremos una función de y, por lo que integramos ambos lados de la primera ecuación con respecto a x tenemos una f grande de x, una y es igual a la integral de 2x 510. Integrando 2x con respecto a x tenemos 2 veces x al cuadrado dividido por 2 o x al cuadrado y, de nuevo, no más una constante sino más una función de y porque integramos el parcial de f con respecto a x. Y ahora usaremos la segunda ecuación para recuperar toda la función big f. Con respecto a y diferenciamos x al cuadrado más una y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 0 más un primo de y que debe igual a n de x, y que sabemos que es 2, y analizando esta ecuación podemos ver un primo de, y debe ser igual a 2, y ahora podemos recuperar a d, y, al integrar ambos lados de la ecuación con respecto a y, esto nos da a d y es igual a la integral de 2, y de y que es igual a y al cuadrado. Ahora sabemos que f grande es igual a x al cuadrado más a d, y es igual a y al cuadrado y, por lo tanto, grande f la función potencial es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y, por lo tanto, la solución general es x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Sigamos adelante y resolvamos la ecuación de y. Primero restamos x al cuadrado en ambos lados, y luego tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación e incluimos un más o menos, lo que nos da las soluciones y es igual a la raíz cuadrada principal de la cantidad c menos x al cuadrado o, y es igual a la raíz cuadrada negativa de la cantidad c menos x al cuadrado. Recuérdela. La solución a la ecuación diferencial debe ser una función. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos un problema de valor inicial. Primero busquemos la ecuación diferencial en forma diferencial. Podemos pensar en la multiplicación cruzada, lo que nos da la cantidad x menos 1d, y es igual a la cantidad menos 2x menos y 510.
Y ahora poniendo la ecuación igual a 0, sumamos la cantidad 2x plus, y 510 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da la cantidad 2x plus y 510 plus la cantidad x menos 1d, y es igual a 0 ahora que tenemos la ecuación diferencial en esta forma. Observe que m de x, y es igual a 2x plus y n de x, y es igual a x menos 1, luego comprobamos la exactitud. Comprobando si el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x, el parcial de m con respecto a, y es la derivada de 2x más y con respecto a y, tratar a x como una constante que nos da 1, y el parcial de n con respecto a x es igual a la derivada de x más 1 con respecto a x que también es igual a 1 porque los parciales son iguales, tenemos una ecuación diferencial exacta, así que ahora necesitamos configurar y resolver el sistema de ecuaciones. Sigamos adelante y comencemos de nuevo con la primera ecuación. Si sabemos que el parcial de f con respecto a x debe ser igual a m, si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x, podemos recuperar grandes f de x, y, excepto por una función de y, por lo que al integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x tenemos una f grande que es igual a la integral de 2x plus y 510. Integrando con respecto a x tenemos x al cuadrado más x, y luego más una función de y. Y ahora usaremos la segunda ecuación para recuperar toda la f grande. Si ahora sabemos que f grande es igual a x al cuadrado más x y más a de y, encontraremos el parcial con respecto a y y lo pondremos igual a n, el parcial de f con respecto a y es igual a 0 más x más un primo de, y o x más un primo de y que debe ser igual a n, que es x menos 1 analizando esta ecuación nota un primo de, y debe ser igual a menos 1, y si un primo de y es igual a menos 1, entonces a de y debe ser igual a la integral de menos 1 de y, que es igual a y negativo. Ahora hemos recuperado toda la f grande, ahora sabemos que f grande es igual a x al cuadrado más x, y más a de y pero a de y es negativo y esto nos da que f grande es igual a x al cuadrado más x y menos y, por lo tanto, la solución general es x al cuadrado más x y menos y es igual a c. Para el siguiente paso, determinaremos la constante c usando la condición inicial, lo que significa que ahora sustituiremos 0 por x, y 1 por y resolveremos c. Esto nos da que c es igual a menos 1, así que ahora sabemos que la solución en particular es x al cuadrado más x, y menos y es igual a menos 1, sigamos adelante y resolvamos y para. Primero restemos x al cuadrado en ambos lados de la ecuación, luego factorizaremos a izquierda factorizando y, lo que nos da y veces la cantidad x. Menos 1 es igual a menos 1 menos x al cuadrado y, finalmente, dividiremos ambos lados por x menos 1, esto nos da y es igual a la cantidad menos 1 menos x al cuadrado dividido por la cantidad x menos 1 sobre 1, y 2 podríamos multiplicar el numerador y el denominador por menos 1, lo que nos da y igual a la cantidad x al cuadrado más 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Espero que esto te haya resultado útil.